Buenas, profe. ¿Cómo les ha ido? Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, demos unos minuticos mientras se conectan el resto de compañeros, los que falten, y ya damos inicio a nuestra sesión del día de hoy. ¿Qué más, madrecita? La desperté. Bueno, bien, mamita, bien, que es que venía ahí. Venía pues cuando vengo en el carro, entonces me pongo a escuchar música y llegué ahorita y ya me estoy conectando y ya voy a arrancar clase. Entonces, bueno, mamita, entonces que descanses. Sí, señora, ya estoy aquí en clase. Ya voy a arrancar clase. Bueno, madre, bendiciones. Chao. ¿Qué pasó, mi negrito? Bueno, listo, chicos. Creo que ya estamos todos, o al menos los que vamos a estar. Entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Ayer arrancamos con nuestra charla de legislación laboral. Entonces, pues les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Me confirman cuando la vean, por favor. Listo, profe. Vale, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces,
Ayer arrancamos viendo sobre la legislación laboral. La legislación laboral, pues básicamente es todo el marco eh, laboral, legal, jurídico que, que nos lleva al entendimiento de las normas colombianas en materia laboral. Entonces, todo lo que se mueve dentro del ámbito laboral está contemplado, está eh, entendido del marco constitucional. Y ahorita vamos a ver pues una parte de la, de la normatividad legal. Entonces, para arrancar, primero pues hablábamos sobre unos principios generales en la legislación laboral. Hablamos de 6 principios existentes. Los 3 primeros, como los vemos acá, es igualdad de los trabajadores. Segundo principio se llama mínimo de derechos y garantías. Y el tercer principio lo llamamos la irrenunciabilidad. Para aclarar un poco más sobre estos principios, entonces tenemos que la igualdad de los trabajadores nos establece que todos los trabajadores somos, todas las personas y trabajadores somos iguales ante la ley y contamos todos con la misma protección y garantías. No hay discriminación, no hay diferenciación por sexo, género, por raza, color, inclinación política, no hay diferencias por absolutamente nada. Todos somos exactamente iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos, principios y garantías. ¿Qué quiere decir esto? Que una mujer por ser mujer no puede ganar más que un hombre por ser mujer, ¿sí? Eh, Sencillamente, si tenemos mismas condiciones, si tenemos las mismas capacidades, debemos ganar exactamente lo mismo si hacemos exactamente lo mismo. Ahora, dentro de todo este tema de la igualdad, es importante tener en cuenta y clarificar que se habla de igualdad respecto a unos temas de asignaciones salariales. Es decir, si a, si a mí me contratan como coordinador de gestión humana y me pagan 1.400.000 a otra persona de otro género, otra condición, que cuente con las mismas capacidades que tengo yo, misma situación académica, deben pagarle exactamente lo mismo. A eso hace referencia la igualdad de los trabajadores. No sé si es claro o si tienen alguna pregunta. Claro, profe. Bueno, listo. El segundo principio es el mínimo de derechos y garantías. Aquí nos vamos Profe, a... una pregunta. Dime, Angie. Profe, qué pena. En la anterior, por ejemplo, dices que todos tenemos igualdad de trabajo. Pero digamos, cuando reciben a una persona con algún defecto, digamos, para ciertas labores, ahí es diferente, digamos, el contrato que se le da o tiene que también ser igual. Depende. A ver, depende y cuando hablamos de pronto de personas con tipos de discapacidades, ¿cierto? Pues obviamente la condición laboral de una persona con una discapacidad no va a ser la misma que una persona con el 100% de sus capacidades, ¿sí? Es decir, en este caso las exigencias pueden variar. Lo que ocurre es que aquí ya tenemos un diferencial en capacidades, digámoslo de esta manera, aunque podemos generar también exigencias. Ya dependerá de la labor que se vaya a desarrollar, de la labor que se vaya a desempeñar, de qué es lo que vaya a hacer la persona y ahí sí entrará a determinar por qué puede haber una diferenciación o por qué no. Sí, gracias. Bueno, vale. Bueno, entonces seguíamos con el segundo principio que dijimos que era el mínimo de derechos y garantías. Y hablando de este mínimo de derechos y garantías, pues nos remitimos a algo que se llama el mínimo vital, que es uno de los principios constitucionales. El mínimo de derechos y garantías dice que todo pacto por debajo del mínimo de derechos y garantías es nulo, es decir, que carece de realidad, de verdad, y no produce efecto alguno
cualquier estipulación o que afecte o desconozca el mínimo. ¿Cuál es el principal mínimo vital que nosotros conocemos a nivel laboral? Muy fácil. ¿Cuál es cuando hablamos de mínimo, qué se les viene a la ¿El cabeza? salario, profe, será salario? Listo, ese es el principal mínimo vital y es el salario mínimo. Nadie, absolutamente nadie, podrá devengar menos de un salario mínimo. Aquí pues vamos a entrar a hablar sobre, a ver sobre unas diferenciales que ya se las voy a explicar. Pero las condiciones mínimas, es decir, una persona que trabaje los 6 días en la semana, 48 horas a la semana, ¿cierto? Tendrá como mínimo derecho a ganar el mínimo, no podrá ganar menos, exceptuando aquellas personas que se contratan por medio tiempo. Cuando yo contrato a una persona por medio tiempo, pues sencillamente va a ganar la mitad del mínimo porque va a trabajar la mitad. Pero en relación a que si estuviese trabajando completo estaría ganando el mínimo. Esta es la única diferenciación, ¿listo? Pero una persona que trabaje los 30 días a la semana, los 30 días del mes, las 48 horas de la semana, no podrá ganar menos del mínimo, ¿listo? Sí, señor. Bueno, listo. Ahora, eh, tenemos otros principios de garantías y derechos mínimos y es la afiliación al sistema de seguridad social. Ese es un mínimo. Como mínimo yo tengo derecho a que me afilien a un fondo de pensiones, a una EPS, que me afilien a una caja de compensación, que me afilien a una administradora de riesgos laborales, ARL. Eso no es negociable. Me deben pagar, me deben afiliar, me deben garantizar esas condiciones mínimas que a la final se convierten en garantías. ¿Y por qué creen que la afiliación a una EPS se convierte en una garantía? ¿Qué garantiza o qué les garantiza a ustedes cuando una empresa los afilia a una EPS? Tenemos varios derechos, profe. Sí, Digamos, claramente. el poder, digamos, Profe, derecho a la salud. a la salud. O también, digamos, en momentos de incapacidades o accidentes, algo así. Listo, perfecto. ¿Qué es la EPS? ¿Qué nos garantiza la EPS? Nos garantiza que nos atiendan, digamos, en los centros médicos. Listo, que tengamos una cobertura en salud. Y eso es una garantía. Y no solo es una garantía para nosotros, sino es una garantía para nuestro núcleo familiar, ¿correcto? ¿Por qué? Porque pues yo tengo a mis hijos, tengo a mis familiares y si yo tengo la EPS, pues ellos también tienen una cobertura en salud, es decir, tienen acceso a un médico y bueno, distintas cosas. ¿Qué garantía nos da el estar afiliados a un fondo de pensiones? Poder pensionarnos a Poder futuro. pensionarnos a futuro, correcto, muy bien. Ahora, ¿qué garantía tenemos al afiliarnos a una caja de compensación? Crédito de vivienda, profe. Un crédito de vivienda, sí, ¿qué más? Eso Los sí, bonos que le dan a los niños. Dime, Compensación. no te entendí. Poder acceder ¿y el familiar? Poder acceder a los subsidios, beneficios familiares. los beneficios familiares, recreación, ¿cierto? Entonces, eso nos garantiza la caja de compensación. Entonces, ahí es donde entramos a hablar sobre
principios, mínimo de derechos y garantías. Ahora, vamos con el siguiente principio y es la irrenunciabilidad. ¿Qué entienden ustedes por eso de irrenunciabilidad? Es que debe cumplir la empresa que así no queramos, debemos aceptarlos. Como por decir, hay personas que prefieren que no les paguen EPS y ellos cotizar aparte o no tenerla y que les dieran ese dinero. Perfecto tu ejemplo, Jennifer. La irrenunciabilidad dice que los derechos y garantías, es decir, lo que hablamos anteriormente, ¿cierto? No se puede renunciar. Es decir, yo no le puedo decir a mi empleador, venga, ¿sabe qué? No se preocupe, no me pague la EPS. Eso yo, no me afilie al fondo de pensiones que yo nunca me voy a pensionar. No se preocupe que eso, ¿para qué pierde esa platica? ¿Listo? Eso no puede ocurrir. Nosotros no podemos renunciar a los derechos y garantías mínimos. Eso no lo podemos hacer. ¿Listo? Eh, yo no puedo decirle a mi empleador, a mi empleador o a mi posible empleador, decirle, no, venga, ¿sabe qué? Es que yo necesito el trabajo, entonces no se preocupe, no me pague el mínimo, págueme 800.000, pero yo le trabajo todo el tiempo las 48 horas. Eso no puede ocurrir, yo no puedo renunciar a lo mínimo o a los derechos y garantías establecidas dentro del mínimo de derechos que hablamos en la parte anterior. ¿Listo? Preguntas hasta acá, muchachos. En caso de, por ejemplo, cuando ponen, digamos, un bono por cierto tiempo, si uno no quiere, digamos, participar en el bono, aunque ya lo hubiera impuesto la empresa, es un decir, uno no lo puede hacer o toca hacerlo. No te entiendo bien el ejemplo. ¿Qué tipo de bonos? Digamos así que algunas empresas por aparte dan el subsidio, digamos, familiar de, digamos, de alimentación. Pues es que al final ya Entonces, son beneficios adicionales, ¿sí? Que tienen ok. un condicional. Pero la ley no obliga a las empresas a dar un auxilio de alimentación, ¿sí? Eso ya es optativo, ya es algo muy de la empresa, entonces eso no aplicaría dentro de la irrenunciabilidad porque al final no hay ningún mínimo derecho o garantía. Bueno, pues. Es la empresa quien optó por darlo, por obsequiarlo, por regalarlo. Bueno, listo. Entonces, vamos con los siguientes. Ahora decimos que tenemos el cuarto principio y es algo que se llama la transacción. La transacción dice que es válida la transacción en los asuntos de trabajo, salvo cuando se trate de derechos ciertos e indiscutibles. Cuando hablamos de algo cierto e indiscutible, es que mediante la comprobación de documentos, testimonios, se comprueba que efectivamente hay una realidad. Yo demandé a mi empleador porque no me pagó el salario. ¿Y cómo demuestro yo que no me pagó el salario? Pues nunca me llegó dinero. Se demuestra eso y es un derecho cierto e indiscutible. Nadie, es que ni un juez ni un abogado podrá demostrar lo contrario. Otra cosa es cuando los derechos son inciertos y discutibles, es decir, que un juez podrá entrar a dirimir esta situación y que en una decisión podrá ganar o la parte A o la parte B. La transacción se utiliza cuando hay procesos de demandas, procesos judiciales, y es la primera fase del proceso y es cuando las dos partes pueden llegar a un acuerdo y decir, venga, aquí o usted puede ganar o yo puedo ganar, entonces evitémonos este problema, esta demora,
y hagamos una transacción, le doy tanta plata y cerremos el problema. Eso es una transacción siempre y cuando sean derechos ciertos e indiscutibles, inciertos y discutibles, ¿listo? Ahora tenemos norma de favorabilidad. Entonces, la norma de favorabilidad dice que en un caso de conflicto o duda de normas vigentes de trabajo prevalecerá la más favorable al trabajador, es decir, la que más lo beneficie. No sé si es claro esa partecita. Si es clara, no es clara. No, no. Profe, un ejemplo de esa. Sí, por Un ejemplo, bueno. Eh, a ver, pensemos. Cuando han existido reformas pensionales, ¿cierto? Antes de la reforma pensional de la Ley 100 del 90, las personas se pensionaban, las mujeres a los 55 años y 1000 semanas y los hombres a los 60 años y 1000 semanas. Luego llegó la reforma pensional del 90 y dijo, ahora se pensionan a los 57 las mujeres y 62 los hombres y con 1300 semanas. ¿Sí? Cuando salió la ley 100, habían personas que estaban en proceso de pensionarse, pero tenían una preocupación, era, pero venga, yo me pensiono, la ley salió hoy, pero yo me pensiono en un mes. Entonces, ¿qué? Me toca ahora subirme 300 semanas para poderme pensionar. Entonces, en ese caso, existe algo que se llama un régimen de transición y se aplica la norma más favorable, es decir, la que más le favorece al trabajador, al empleado. Y en este caso es pensionarse con 55 años y 1000 semanas y no con 57 y 1300 semanas para las mujeres. ¿Sí es claro? ¿O no les quedó claro? Profe, una pregunta. Por ejemplo, digamos, si llegan a sacar personal en una empresa y una persona está a punto de pensionarse, es decir, el otro año, ¿lo pueden sacar? No. ¿O hay una ley que lo protege? No se puede sacar, existe algo que se llama la protección laboral, ¿sí? Estabilidad laboral reforzada que aplica para las personas que se encuentran en estado de prepensión y la prepensión se determina cuando la persona está dentro de los 10 años cercanos a cumplir la edad de pensión. Es decir, para mujeres 47 y para hombres 52. En este caso no podrán ser despedidos sin una debida causa justa. Si hay una justa bueno, causa, profe, no hay gracias. problema. Profe, Interesante. Señora. yo tengo una pregunta. Entonces, por ejemplo, cuando liquidan una empresa y hay personal que está a punto de tener su pensión y les terminan contrato, ya no pueden hacer nada, digamos, la otra empresa si no los quiere contratar. Lo que ocurre es que la liquidación de una empresa es una justa causa, ¿sí? Se volvió insolvente, no tiene capital, va para la quiebra, entonces eso está contemplado como una justa causa para terminación de contratos de forma unilateral. En ese caso sí se podría. Preguntas, más preguntas. Profe, Señora. en mi caso que yo trabajé en el adulto mayor aquí en Chía, se terminó la licitación porque entraba la nueva alcaldía y yo en ese tiempo estaba embarazada, tenía 3 meses
y me asesoré de una abogada, pero esa abogada me dijo que la ley ahí no me podía proteger. Entonces yo me asesoré ya de otra abogada, pero ya después de haber tenido mi bebé, porque ahí fue donde entramos en pandemia y no podíamos salir después de que lo tuve y pasó todo este año. Ahí me dijeron que sí podía pelearlo porque la licitación se terminó con esa alcaldía, más sin embargo esa empresa tiene sucursales a nivel Colombia. Entonces ellos me tenían que dar trabajo en la sucursal más cercana y si no, me tenían que indemnizar. Yo no peleé eso por lo que te digo que pasó todo este tiempo de la pandemia, todo este tema. Y fue como, digamos, el tiempo en que estuve pues como desamparada en la parte laboral. Digamos que ahí ese podría ser un derecho incierto y discutible, ¿sí? Eh, Hay tanto de largo como de fondo. Digamos que es cuando, cuando entran los jueces y los abogados a pelear, a discutir, ¿sí? A todo esto. Entonces es cuando se pueden determinar muchas cosas, pero pues de entrada sí hay una protección, debería haber una protección en todo el tema de la maternidad, porque pues ya es una protección de garantías, pero pues toca entrar es a mirar varias cosas. Ok. Pero como te digo, en este caso se convierte en un derecho incierto y discutible. O sea, se puede entrar a discutir. Mm, listo, profe, gracias. Bueno, con todo gusto. Bueno. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces el sexto principio que vamos a ver es la primacía de la realidad. Entonces hablamos de la primacía de la realidad sobre los hechos. Y la primacía de la realidad sobre los hechos no nos dice nada más y nada menos que todo aquello que pueda ser demostrado vale más que aquello que no. Y esa es prima la realidad sobre los hechos. Si yo tengo cómo demostrar, sigamos con el ejemplo que les decía ahorita, en uno de los principios que yo dije que no me pagaron el salario y entonces llega el empleador y demuestra con soportes bancarios que sí me hizo transferencias a una cuenta que está a nombre mío. ¿Qué prima ahí? ¿Lo que está diciendo la persona que dice que no le pagué o los soportes que demuestra el empleador que sí me pagó? Los soportes. Que demuestran. Soportes. Listo, entonces esa es la primacía de la realidad sobre los hechos. ¿Listo? Bueno, pregunta sobre los principios generales. ¿Muy claros los principios? Bueno, entonces digamos que sí, señor. Ahora vamos a Sí, pasar sobre, señor. vamos a hablar sobre el contrato de trabajo. Entonces, retomemos lo que habíamos visto ayer. ¿Quién nos quiere recordar qué fue lo que vimos ayer sobre el contrato de trabajo? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? Profe, pues se hablaban de los contratos fijos, temporales, indefinidos. Pues estaba socializando eso, profe. Listo, entonces recordemos que es un contrato de trabajo. Ayer alguien nos lo mencionó. ¿Qué es el contrato de trabajo? Es el esfuerzo que uno da a una empresa para recibir un salario, ¿sí? Es un acuerdo mutuo entre empleador y trabajador. Listo, entonces es un acuerdo mutuo que existe entre dos personas. Una Y es persona. escrito, profe. ¿Puede dar por escrito o puede ser verbal? Perfecto, entonces es un acuerdo entre dos personas. ¿Listo? Una que puede ser jurídica o natural, que en este caso es el empleador,
y otra que debe ser natural, que es el empleado. Sí o sí es el empleado. El empleado no puede ser jurídico, tiene que ser natural. En estos casos, el empleado, es decir, la persona natural, se obliga a prestar un servicio al empleador bajo una continua dependencia, subordinación y con una remuneración. Eso es lo que tenemos. ¿Listo? Es aquel por medio del cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, sea natural o sea jurídica, bajo unos temas de continua dependencia, subordinación de la segunda y mediante el cual la segunda se obliga a pagarle una remuneración a la primera. Y de aquí nacen los tres principios para la existencia de un contrato de trabajo. ¿Cuáles eran los tres elementos del contrato de trabajo? Recuérdenlo. Fijo. No. ¿Cómo era la remuneración? Sí. Prestación personal del servicio. No te escuchamos. ¿Quién quiere? Diana. Se te escucha con interferencia. Se te escucha mucha ¿No interferencia, sale Diana. como retribución? Y la remuneración. Dime, Diana. La primera, prestación personal del servicio. Sí. Subordinación y dependencia y la remuneración, profe. Listo, perfecto. Entonces, tenemos tres elementos del contrato. Es uno, la prestación personal del servicio. Yo no puedo delegar a nadie para ejecutar ese servicio. Yo no puedo delegar a nadie para que haga ese trabajo por mí. Tengo que hacerlo yo de forma personal, de forma directa, ¿sí? Sin intermediaciones. ¿Listo? Eso lo debo realizar yo. Ahora, tenemos el segundo elemento, que es la subordinación. ¿Qué es eso de la subordinación? Estar bajo el mando. Exacto, estar bajo el mando de alguien, bajo las órdenes o el lineamiento o la guía de una persona que está en un rango superior. Esa es la subordinación. Pero la subordinación no necesariamente pues, va enmarcada a órdenes. También va enmarcada a un tema de políticas y lineamientos dados por la organización. Si la organización establece que hay procedimientos para hacer las cosas de forma A, B o C, yo debo hacer tal como lo dice la organización. ¿Listo? Y por último tenemos una remuneración, es decir, el pago de un salario a razón de la prestación de mi servicio. ¿Listo? Tenemos dos partes dentro del contrato del trabajo. ¿Cuáles son esas dos partes que existentes dentro del contrato de trabajo? Contrato verbal y contrato escrito. No. No. Tenemos dos partes. Profe, ¿puedes repetir la pregunta, porfa? Tenemos dos elementos, dos partes de un contrato de trabajo.
tenemos que las dos partes existentes dentro del contrato de trabajo son el empleador por una parte y el empleado por la otra. El empleador dijimos que podía ser o una persona natural o una persona jurídica. Y el trabajador sí o sí tiene que ser una persona natural con determinados trabajadores y se difieren por el tipo de labor que realizan o por el sujeto que presta el servicio. Esas son las dos partes de un contrato de trabajo. Ahora vamos a hablar sobre las capacidades que tenemos para contratar. Tienen capacidad para contratar y ser contratados todas las personas mayores de 18 años. Si yo soy mayor de edad y lo demuestro, tengo derecho a ser contratado. Sin embargo, los menores de edad también podrán ser contratados siempre y cuando tengan y cumplan con unas condiciones. Primera, deben ser mayores de 15 años. Es decir, personas menores de 15 años no podrán tener contratos de trabajo. Segunda, estas personas mayores de 15 años pero menores de 18 años no podrán ser contratados si no cuentan con un permiso, sea de su representante o sus padres, un defensor o comisario de familia o un inspector de trabajo. Una empresa podrá contratar menores de 18 años y mayores de 15 siempre y cuando cuenten con los permisos de sus apoderados o sus padres y en la ausencia de ellos, mediante una autorización del defensor o comisario de familia y el inspector de trabajo. Las jornadas de trabajo de los menores de edad no podrán extenderse por más de 30 horas semanales durante el periodo escolar y en ningún caso podrán trabajar más de 8 horas diarias, es decir, 30 horas en la semana con un máximo de 8 horas diarias. Las empresas que contraten un menor de edad deberán registrar los contratos ante la inspección del trabajo respectiva dentro de un plazo de 15 días contados desde la suscripción del contrato. Cuando hablemos ahorita más adelante de los contratos de trabajo vamos a entender un poco porque a veces uno se confunde con los contratos de aprendizaje. Los contratos de aprendizaje no son contratos de trabajo, por ende no deberán reportarse y en este caso yo sí puedo vincular un menor de edad a mi organización en la modalidad de contrato de aprendizaje, más no de contrato de trabajo. Recuerden que el contrato de aprendizaje es una modalidad que, como su nombre lo dice y lo indica, es un contrato para aprender, para enseñarle, para poder poner en práctica muchas cosas. Profe, una preguntita. Dime. Si una empresa pues recibe esta persona que es menor de edad, esta persona también tiene los mismos beneficios que se hablaban al principio, prestaciones de servicios. Exactamente los mismos. Y otro principio o garantía que se le adiciona por ser menor de edad es que su jornada de trabajo no será de 48 horas como lo tenemos muchos, sino que será de 30 horas a la semana. Está bueno. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, ahora vamos a hacer una pequeña investigación cortica, no se van a demorar mucho. Vamos a investigar sobre la pirámide legislativa, o sea, cuál es la jerarquía de las normas, así lo pueden encontrar, jerarquía de las normas en el ámbito laboral colombiano. Y ya lo charlamos, son 5 minuticos mientras ustedes pueden investigar, ¿listo?
Sí, señor. Bueno, gracias.
¿Cómo vamos, muchachos? Bien, profe. Ya encontramos, nos falta un poquito. Bueno, listo. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién nos quiere contar qué encontró sobre la pirámide de las normas, la jerarquía de las normas a nivel laboral? ¿Qué encontraron? Pues, profe, yo encontré, sí, pues hay mucha información, pero lo principal que encontré es que es la pirámide de Kelsen. ¿Estoy bien? Cuéntanos. Em, pues se divide siendo como base normas con interés de parte, que es el negocio jurídico y actos de ejecución. Sí. Le seguiría actos judiciales y ADM. Le sigue decretos ejecutores, le siguen normas generales y en la punta de la pirámide queda la Constitución. Listo, perfecto. Muchas gracias. ¿Quién más encontró algo? Yo encontré lo Profe, mismo que la yo la compañera, profe. encontré Gracias, que Evelyn. las Dime, tres Alejandra. primeras, perdón, Dale, Alejandra. digo, digamos que en la parte constitucional, en la ley orgánica, en la ley ordinaria, lo maneja el Poder Legislativo. En las normas con rango de ley, reglamentos y convenios, no mentiras, las normas con rango de ley y reglamentos ya la maneja la parte del Poder Ejecutivo. Representantes de los trabajadores y empresarios son los convenios colectivos. Trabajador y empresario, contratos de trabajo, que es la que arma la pirámide. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más? Profe, yo la encontré, pero de otra manera. Cuéntanos. Pues es de la compañera, pero tiene un orden que va como ley, decreto, resolución, ordenanza y acuerdo. Listo. Y por encima, o sea, la parte superior está la ley, ¿sí? No, hay otra, hay otra. ¿Cuál sería? Profe, no le alcanzo a leer, se ve como borroso. Dice CPE. Bueno, listo, muy bien. ¿Alguien más que quiere participar? Profe, yo encontré, pero pues no sé, encontré algo diferente. Pues yo Dime. encontré demanda de inconstitucionalidad, unidad normativa, demanda de inconstitucionalidad y control de constitucionalidad. Bueno, algo así. No sé si Bueno, será así. va muy relacionado, pero entonces vamos aquí a verlo. Entonces tenemos que la jerarquía de las normas en Colombia a nivel laboral está constituida por cuatro fases, por cuatro niveles. El primer nivel, que si bien es una norma transversal, no solo habla de la parte laboral, sí tiene que ver con ella y es el bloque de constitucionalidad. Y es lo que nosotros conocemos como la Constitución Política de Colombia de 1991.
La Constitución Política de Colombia es la madre de las normas. La Constitución Política de Colombia es todo en normas, todo en leyes, todo lo que no esté allí no existe. Esa es nuestra alma mater en la parte de legislación laboral. ¿Listo? Luego de esto viene, dentro de este mismo bloque de constitucionalidad, va algo que es los tratados internacionales ratificados en los derechos humanos y los derechos internacionales humanos. Esto hablamos de los tratados de derechos, entonces decimos que tenemos o existen muchos acuerdos, muchos tratados a nivel laboral que están acogidos, que son mundiales, que son fuera de la Constitución Política de Colombia, pero que son acogidos o que son ratificados por Colombia. En ese caso, los tratados internacionales serán parte del bloque constitucional, porque la Constitución establece que se acogerán algunos tratados. ¿Listo? Después de esta parte superior, que es la cabeza de la pirámide, vamos a encontrar lo que son las leyes. Y dentro de las leyes encontramos lo que ahí sí es no la madre, sino el padre de la parte legal laboral, y es el Código Sustantivo del Trabajo. Nuestro Código Sustantivo de Trabajo es el que nos dice qué lineamientos existen para la parte laboral. Tenemos 5 leyes principales, hay muchas más, pero 5 leyes principales, anótenlas por favor. Ley 50 del 90, Ley 789 del 2002, Ley 1456 del 2011, Ley 100 del 53 y Ley 797 del 2003. Luego viene, después de las leyes, vienen los decretos. Ya les explico un poco cómo es ese entendimiento de decretos, leyes y demás. Hay también una serie de decretos importantes, 2663 del 50, 3743 del 50, el decreto 2795 de 1991, el 1465 del 94, el 1013 del 98, pero pues en decretos sí encontraríamos una infinidad de decretos en materia laboral. Y por último, la parte final de la pirámide a nivel de legislación laboral, encontramos ordenanzas, acuerdos, resoluciones y circulares. ¿Cómo es este tema de la pirámide legal? Un decreto es un documento que modifica parcialmente una ley, no la modifica totalmente, la modifica de forma parcial. Una ley modifica de una forma muy parcial, muy pequeña, algún artículo o alguna parte de la Constitución Política de Colombia. Esa es una forma legal de entender la parte jurídica y por eso se llama una jerarquía de normas y es desde la constitucionalidad, que es la cabeza, hasta la parte final, que son circulares. ¿Preguntas hasta aquí? Preguntas, dudas, inquietudes. Profe. Dime, Evelyn. Profe, es que yo tengo que salir porque tengo turno de noche. Dale, no Qué te preocupes. pena, hasta luego, profe. Bueno, feliz noche, gracias. Bueno, entonces, como no hay preguntas, anotamos 5 leyes. Ley 50 del 90, Ley 789 del 2002, Ley 1456 del 2011, Ley 100 del 93 y Ley 797 del 2003. Son las 9:05, vamos a dar
15 minuticos, 20 minuticos para que investiguen de qué tratan estas 5 leyes, cuál es la naturaleza, cuál fue el objetivo principal de estas 5 leyes, a qué hacía referencia o qué se buscó con la ley 50, qué se buscó con la ley 789, qué se buscó con la ley 1456, con la ley 100 y con la ley 797. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, Listo. 9 y 5, nos vemos a las 9:30 y esta vez sí no daré chance a más minuticos, sino 9:30 entramos a revisar. ¿Listo? Ya nos vemos. ¿Qué hace por allá?
Ya chequeó que todos los platos estén limpios. Sí, amor. Y que el piso esté barrido y trapeado. Sí, ya está súper bien. Que la ropa ya se lavó, se extendió y está seca. Sí, amor. ¿Seguro? Sí, mi amor. ¿Y qué tal? Todo está perfecto. Esta me fue con mi primo. Sí, mi amor. Ay, gracias. ¡Primo! Yo nunca me he besado a una persona de mi mismo género. No, yo no. Yo nunca he hecho un trío. ¿Usted ha hecho trío? ¿Usted ha hecho trío? Si lo ha hecho, entonces meta bien la cara ahí. Yo nunca sería infiel. Jamás. Entonces meta bien la cara. Para eso estamos entonces. ¿Usted sería infiel? Es que yo no sé si estamos. No lo termina de conocer nunca. Tu respuesta a este acertijo puede... Estás muy flaco. Vamos y calentamos en la cafetería. Oye, disculpa, señor. ¿Trajiste almuerzo? No, yo no traje almuerzo. Entonces, ¿qué vas a almorzar? Voy a ir al restaurante. The bench still stands. Adams going long. Morant. That's where it started. Mellow ball threw it away. Steph with a no look. Another one, his second. He's into double figures. Out of the feet for DeRozan, and it will put it home. Oh, Harden wants it. Can't hit the three. Rebound, Holiday. Touchdown, Harris. Wara lays it up. He missed it. Whoa, long lead pass to it. How do you like that? He's a game shooter now. I watch him warm up every game. He didn't shoot like that in warm-ups. Look at that. Falling, get down.
comida servida. Vaya a comer.
Bueno, listo, muchachos. 9:30 en punto. Entonces, ¿quién nos quiere em, comentar sobre... Empecemos por la ley 50 del 90. ¿Quién quiere arrancar hablándonos sobre qué es eso? ¿Cuál fue la disposición general? sobre qué es eso, cuál fue la... Yo, profe, Dale, Sandra. la ley 50 de 1990 permitió ampliar la flexibilidad en el campo laboral, donde los aspectos como la subcontratación, la informabilidad, la alta temporalidad y los aspectos colectivos diferentes de la negociación colectiva priman en las relaciones laborales. Ok, perfecto. ¿Quién más? Profe, yo encontré el empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en diversas modalidades, por unidad de tiempo, por obra, por tarea, pero siempre respetando el salario mínimo legal o el pacto fijado. Ok, perfecto. Ahí entonces nos relacionamos al mínimo vital o al mínimo de garantías, que es el mínimo. ¿Listo? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más quiere hablarnos sobre la ley 50 de 1990? Bueno, nadie más. Ahora, ¿quién quiere hablarnos sobre la ley 789 del 2002? Profe, esa habla acerca del sistema de protección social. Se constituye en disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos. Tienen derecho a la salud, derecho a la pensión y derecho al trabajo. Listo, gracias, Diana. Muy bien, ley 50 del 90, ley 782 ley 789 del 2002, ley 1456 del 2011. ¿Quién quiere? Profe, del anterior, yo encontré que el contrato de... Ok, la ley 789 del 2002 habla sobre el contrato de aprendizaje y las nuevas estipulaciones. Gracias, Elizabeth. Ley 1456. Paola nos escribe, bueno, la ley de Paola nos dice hace dos comentarios. Em, Ley 50 del 90 nos dice que el empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus distintas modalidades, como por unidad de tiempo, por obra de estajo o por tarea, pero siempre lo que nos comentaba nuestra compañera, respetando el mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos. Listo. Y Paola nos dice respecto a la ley 789, que fue diseñada por la necesidad de incentivar el empleo y reducir la rigidez existente en la vinculación para contratar en ese sentido, se dirigió principalmente hacia la implementación del mecanismo de protección social y flexibilización laboral. Listo, gracias Paola. Bueno, y vamos para la ley 1456. Esa es donde se aprueba, espérame que me salí, se aprueba el acuerdo de la cooperación cultural y educativa entre la República de Colombia y la República Portuguesa. ¿Qué más nos dice la ley 1456? ¿De qué habla? ¿Alguien que haya encontrado algo diferente? Bueno, dejemos de últimas la ley 100. ¿Quién encontró sobre la ley 797? Esa habla acerca del Fondo de Solidaridad Pensional, destinado a la protección de personas en estado de indigencia o pobreza extrema por medio de subsidio económico recibiendo ayuda. Sí, ¿qué más?
fondos de solidaridad. Y bueno, y por último, ley 100. ¿Quién quiere hablar sobre la ley 100? Fondo de Solidaridad. Se habla acerca del sistema de seguridad social integral. Dice que garantiza los derechos irrenunciables de las personas y la comunidad. Listo. La ley 100 nos habla sobre irrenunciabilidad y pues da apertura, da entrada a muchas cosas dentro del régimen de la seguridad social en Colombia que ya vamos a entrar a mirar. Bueno, entonces, para ir avanzando un poco respecto a las normas, Ley 50 del 90, la Ley 50 de 1990, forma parte importante, forma parte integral dentro del derecho laboral en Colombia, ya que mediante esta ley se introducen varias normas o varias reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan dentro de muchas cosas temas de disposiciones alrededor de la relación laboral y fuerte en la seguridad social en Colombia. Los aspectos fundamentales que tenemos dentro de la Ley 50 del 90 es que se buscaba una apertura económica y la modernización en Colombia. Por otro lado, busca mejorar las condiciones de las empresas y uno muy importante a nivel laboral, hablemoslo a nivel laboral, pero no colectivo sino individual, hablando hacia las personas, es la creación de los fondos de cesantías. Antes de la Ley 50 del 90, las cesantías eran administradas, controladas, gestionadas y pagadas directamente por los empleadores. Es decir, la empresa era la responsable de pagar las cesantías. Las cesantías anteriormente, entonces como nosotros hemos escuchado dentro de las partes de las prestaciones sociales, existe algo que se llaman las cesantías y los intereses a las cesantías. Hoy en día, a nosotros a finales de los eneros de cada año nos pagan unos intereses de las cesantías que corresponde al 12% de las cesantías causadas en el año inmediatamente anterior. Anteriormente, los intereses de las cesantías se pagaban por el cúmulo de cesantías que tenía la empresa. Es decir, si yo en el año 1 ganaba 1 millón, la empresa me pagaba 1 millón de cesantías y me pagaba el 12% de esos intereses. Al año 2 ya había hecho cesantías 1.500.000, es decir, 1.500.000 más millón del año pasado eran 2.500.000, me pagaban el 12% de intereses sobre esos 2.500.000. Y al año 3 me ganaba 2 millones, es decir, ya completaba 4,5 millones en cesantías, los intereses me los pagaban sobre los 4,5 millones. Luego que se crean los fondos de cesantías, las empresas se quitan esta responsabilidad y empiezan a hacer el pago de las cesantías a unos fondos privados. Y es lo que conocemos hoy en día, que se realiza el 14 de febrero a más tardar de cada año. Y el interés de la cesantía se paga solo sobre las cesantías que fueron causadas o generadas en ese año. Este es uno de los principales cambios de la Ley 50 del 90. Por otro lado, la Ley 50 del 90 lo que nos generó dentro de la reforma del Código Sustantivo del Trabajo fue que primero implementó los contratos a término fijo, regularizó el empleo temporal y aprobó o regularizó unas formas o modalidades de subcontratación y eliminó un poco el detrimento hacia los trabajadores. Por otro lado, estableció que el salario integral el salario integral era definido a aquellas personas que ganaban hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y que establece adicionalmente que estos 10 salarios mínimos
mensuales tendrán que tener un 30% de carga prestacional, lo que hoy en día definimos que el salario mínimo integral corresponde a 13 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Hoy en día 13 millones de pesos. Y por otro lado, pues como les comentaba, la ley 50 del 90 establece el cambio del régimen de las cesantías. Preguntas hasta acá, muchachos. Dudas, inquietudes. Bueno, sigamos. Hablando del Código Sustantivo de Trabajo, que lo hemos mencionado, pues decimos que es el conjunto de procedimientos para poder lograr un equilibrio, una balanza, algo de equidad entre el trabajador y el empleador. Aparte de establecer todas las formas de contratación, de los conceptos de salario, de los temas de prestaciones sociales y los deberes y derechos que tienen tanto el empleado como el empleador, el Código Sustantivo de Trabajo establece la libertad y los mecanismos de asociación. Y esto es un derecho constitucional y es la libertad que tengo yo de asociarme con otras personas en busca de prevenir, defender y hacer valer los derechos. El Código Sustantivo, como lo decíamos, es la cabeza, es el alma mater, el alma legal de la regulación laboral, hablemoslo, laboral. La Constitución Política de Colombia, si bien es la norma principal, pues la Constitución Política habla sobre normas civiles, normas penales, laborales, bueno, de todo tipo de normas. Ahora, respecto a la ley 50, que es la que estamos viendo, se establecieron y se crearon en ese entonces 7 fondos de cesantías en Colombia, los cuales fueron Protección, Porvenir, Colfondos, BBVA Horizonte, Escandia, ING Pensiones y Cesantías y Fondo Nacional del Ahorro. Hoy en día, ¿cuáles de estos 7 conocemos o escuchamos? El Fondo Nacional del Ahorro, Colpensiones. Colpensiones hace parte de pensiones, no de cesantías. Porvenir. Porvenir aún existente, correcto. Protección, Porvenir. Protección, Porvenir. Colfondos, ¿aún lo conocen? ¿Lo han visto? Horizonte. Escandia, ING. Colfondos. Bueno, entonces muchos de estos efectivamente existieron, pero hoy ya no existen o han cambiado sus nombres. Hoy en día aún existen una serie de fondos de cesantías, los más comunes pues Protección, Porvenir, Colfondos. Tenemos que Escandia ya no existe como Escandia, sino como All Mutual, y tenemos el Fondo Nacional del Ahorro, que es un fondo de cesantías de capital público, no es privado. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre la Ley 789. Y la Ley 789 del 2002 fue aquella que dispuso o determinó normas que permitieron apoyar el empleo y ampliar la protección social, y en el cual se modificaron algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo. Como lo decíamos, las leyes empiezan a modificar normas superiores, los decretos modifican, todo lo que va de abajo hacia arriba modifica algo superior. Dentro de la Ley 789 y dentro de las garantías laborales se estableció y se hizo un ajuste,
Se determinaba anteriormente que el artículo 25 del Código Sustantivo del Trabajo establecía en su momento que la jornada diurna estaba contemplada entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde y la jornada nocturna entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. La ley 789 modifica parcialmente el Código Sustantivo de Trabajo y determina que a partir de ese momento la jornada diurna pasará a ser desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y que la jornada nocturna pasará a ser de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Una de las principales, uno de los principales cambios que desarrolló la ley 789 a nivel de Código Sustantivo de Trabajo, que a la final de una u otra forma fue en detrimento de la ley laboral colombiana. ¿Por qué creen que fue en detrimento? ¿Por qué creen que no fue buena la introducción de esa norma visto desde los trabajadores? Porque las empresas ya ponían como más carga laboral hasta más horas de la noche sin tener que pagar o remunerar de la manera en que se hacía antes. Listo, muy bien. Entonces ya no nos pagaban los recargos o las horas extras o todos estos temas de trabajo suplementario, sino que se extendió, por lo cual la jornada diurna ya iba hasta las 10 de la noche, por ende de 6 a 10, de 6 de la tarde a 10 de la noche, pues ya no me iban a pagar lo que me pagaban antes. Listo, ahora, continuando con este tema de la ley 789, pues que fue realmente el cambio principal, el cambio más fuerte que afectó muchísimo la determinación a nivel laboral, que eso generó mucha creación de sindicatos, organizaciones colectivas, porque fue un golpe muy fuerte a la economía de los empleados. Como lo decía nuestra compañera, pues antes yo sabía que si trabajaba después de las 6 de la noche, o fuese que me pagaran un recargo, o fuese que me pagaban una hora extra, pero contemplada como nocturna. Si recordamos de pronto, si ustedes, creo que sí, ya vieron nómina, pues realmente los recargos o el coste de una hora extra nocturna o un recargo nocturno es muchísimo mayor respecto a una diurna. Entonces aquí fue donde se empezó a ver afectado el manejo económico, el manejo de la parte salarial de los trabajadores basados en horarios rotativos o que se extendían fuera de horario. ¿Listo? Preguntas hasta acá, muchachos. ¿Alguna pregunta, dudas, inquietudes, sugerencias? Todo está muy claro. ¿No tienen dudas? Por mi parte no sé. Bueno. Después de esto vamos a entrar en la ley 100, pero es que la ley 100 es un poco más larga. No me gustaría dar inicio, espérenme un segundito, aquí yo reviso algo. Bueno, no, siguen las dos leyes más importantes, las dos reformas más importantes a nivel laboral, que son la ley 100 y la ley 7, la ley 100 del 93 y la ley 797 del 2003. Entonces, creo que no voy a entrar a avanzar para que le demos de corrido a estos dos temas. No sé si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Todo está súper claro, todo está súper completo. Son muy callados ustedes a veces. Voy a buscar el registro de nuestra asistencia del día de hoy.
les acabo de copiar el link para que registremos la asistencia, por favor. Vayamos haciendo el registro y yo creo que por hoy dejamos acá para no avanzar en las dos leyes más importantes en reformas laborales, ley 100, ley 789. Les voy a pedir que para la próxima clase investiguen un poco más sobre estas dos normas, ley 100 del 93, repito, y ley 797 del 2003. Se las estoy aquí anotando en el panel de mensajes. Es importante que traigan información ya de estas dos leyes que son, como les digo, de las más importantes en temas relacionados con reformas a la relación laboral. Ley 100 del 93, ley 797 del 2003. Y arrancamos haciendo una verificación, una charla del tema y concluiremos con la aclaración de dudas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Están dormidos? Sí, señor. De ahora en adelante, no, profe, de ahora en adelante las clases son a las 8. No. Como les he dicho yo, pues es que dependiendo, yo estoy haciendo una maestría y dependiendo de algunas cosas que me programan, que puede ser miércoles o jueves, yo tengo unos compromisos en Bogotá y termino a las 6. Entonces cuando me ocurre eso, pues mientras me vengo desde Bogotá hasta Tocancipá, pues se me va hora y media, por eso es que no alcanzo a conectarme a las 6. Ok, gracias, profe. Es que pues yo no alcanzo a veces a conectarme temprano, pero pues al igual yo escucho las clases y no que hoy pues pude asistir a las 8, por eso preguntaba. Vale, no te preocupes, igual como les digo, normalmente yo les aviso, pues dependiendo de cómo me organicen a mí la agenda, mi agenda académica, pues yo les trato de informar en la clase cuando lo charlamos. Bueno, muchachos, entonces, como están de un participativo hoy, entonces nos vemos el próximo miércoles. Por favor, revisen ley 100 del 93, ley 797 del 2003 y arrancaremos con esto. Entonces, Lina me preguntaba sobre la clase de ayer, ya envié el link hace como una media hora, yo creo. Ya está ahí y ahorita tan pronto terminemos acá, me demoro unos 15 minuticos cargando la clase, entonces la enviaré. Pero ya ahorita les comparto a ustedes el link de las clases. Listo, chicos, muchísimas gracias, una feliz noche, feliz fin de semana y nos vemos la otra semana. Gracias. Igual, profe, gracias. Gracias, que descanse, profe.